Nuevamente les voy a invitar para que vayamos a la palabra de Dios, meditemos por unos momentos en las Sagradas Escrituras y recordemos que la Biblia es la palabra que el Señor nos ha revelado para poder conocer su voluntad y para poder nosotros no solamente saber acerca de Él, sino principalmente el hecho de que se haga una realidad Jesucristo en nuestros corazones. Y para ello les voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 2 y versículos 1 y 2. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2, vamos a meditar por unos momentos y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos habla a través de este pasaje. Dice así el capítulo 2 y versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Es el mensaje que nosotros tenemos en esta porción bíblica. El apóstol Pablo, hablando de la importancia, no solamente para él, sino para todo aquel que desee saber y comprender el mensaje de Dios, es decir, que quiera realmente comprender qué es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, en esta ocasión nos está hablando de algo que para nosotros tiene primerísima importancia. Y es lo que nosotros podríamos llamar el testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? Es lo que nosotros vamos a tratar de investigar y de saber a través de esta porción bíblica. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo entendía por el testimonio de Dios? Ahora bien, para nosotros, personas que se precian de creer en el Señor Jesucristo, de creer en Dios, de confiar en Dios, pero para las que también no conocen al Señor, debemos de preocuparnos por saber cuál es el testimonio de Dios. Ahora bien, a través de su palabra, el Señor ha dado testimonio. Y ese testimonio, como dice el Señor Jesucristo, pocos lo reciben. Muy pocas personas o nadie recibe el testimonio de Dios. Porque Dios habla a través de su palabra. Dijo Jesucristo. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, el testimonio que Dios ha dado, nadie lo recibe. Porque estamos tan ocupados en nuestros quehaceres domésticos
Y estamos tan preocupados también por aquellas cosas que a nosotros nos conciernen en el mundo, y nos olvidamos totalmente de saber qué es lo que Dios piensa y qué es lo que Él testifica, no solamente en cuanto a su persona, sino fundamentalmente en relación con Jesucristo nuestro Señor. Él ha testificado, Él ha enseñado, y a través de su palabra nosotros tenemos su testimonio. Ahora bien, en estos breves versículos que nosotros acabamos de leer, aquí el apóstol Pablo es muy claro. El Espíritu Santo clarifica y da un mensaje para que nosotros nos ocupemos de él. Y así podamos nosotros comprender exactamente cuál es el testimonio de Dios. Ahora bien, lo primero que vamos a ver es lo que no es. Porque en ese sentido también debemos de aclararlo, puesto que la palabra de Dios lo aclara. ¿Qué no es el testimonio de Dios? En ese sentido, lo tenemos aquí descrito. Y es, primero, no es cuestión filosófica. No es una cuestión filosófica. Ese no es el testimonio de Dios. Versículo 1, nos dice el apóstol Pablo. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En este sentido, el apóstol Pablo nos está aclarando y nos está diciendo, hemos de recordar, fíjense bien, porque en este sentido, el apóstol Pablo se dirige textualmente a la iglesia de Corinto. Y hemos de recordar que si en algo se ocupaban los corintios, puesto que eran griegos, muchos de ellos, la mayoría eran griegos, era de la sabiduría, de la filosofía. A ellos les interesaba aquellas personas que llegaran con ellos y comenzaran a hablarles retóricamente y hablarles filosóficamente. Ellos se consideraban personas cultas, preparadas. A ellos les interesaba la sabiduría, el conocimiento. Y en ese sentido, cualquier persona que llegase a ellos hablándoles acerca de cuestiones que a ellos les podía interesar, entonces examinaban exactamente lo que se les decía. Y si no eran palabras filosóficas, si no era alguna doctrina filosófica enseñada con palabras elocuentes, ellos les hacían caso omiso. Por eso, el apóstol Pablo les aclara y les dice, cuando fui a vosotros, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Deseché la sabiduría. Incluso, si nosotros examinamos toda la carta del apóstol Pablo, incluso la segunda, analizamos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, él les habla y les dice, ya que en la sabiduría de Dios
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, porque ellos tenían por locos a los que predicaban el evangelio. Bien, dice el apóstol Pablo, bien. Pues a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, no por medio de la filosofía, no. Dios desechó la sabiduría de los sabios, el conocimiento de los entendidos, y solamente se concentró en aquello que a él le agradaba. Solamente. No le interesó para nada la filosofía de los hombres o la ciencia de los aparentemente entendidos. No. Por eso el apóstol Pablo lo desecha y les dice: yo con ustedes llegué no haciendo alarde de palabras. No. No hice alarde de elocuencia o de sabiduría. No. Yo les anuncié el testimonio de Dios, pero excluyendo totalmente la sabiduría de los hombres. Porque en realidad la sabiduría de los hombres es verdadera locura y es verdadera mentira. Porque a través de la filosofía y a través del conocimiento retórico no es el conocimiento de Dios. No. El conocimiento de Dios es un testimonio que Dios ha dado a través de su palabra. Pero en ese sentido está haciendo a un lado totalmente la sabiduría de los hombres. Por eso dice: no fui a ustedes con palabras rimbombantes o con conocimientos filosóficos. No. Porque ese no es el camino de Dios. Porque ese no es el principio del Señor. El conocimiento del Señor es totalmente diferente. Y es por eso que el apóstol Pablo se hace eco del testimonio de Dios. En otras palabras, él no inventó absolutamente nada. Y él no quería ser tenido por un hombre filósofo, por un supuesto sabio entre los hombres. No. En ese aspecto, nosotros tenemos que entender que cuando nos acerquemos al Señor, cuando oigamos del Evangelio y sepamos de Él, nosotros no estamos, ni vamos tampoco a anunciar un conocimiento filosófico. Nosotros no venimos aquí con filosofía. No. No estamos partiendo de algún concepto que el hombre haya descubierto, porque a Dios no se le investiga. A Dios se le acepta como Él se ha revelado en su palabra. Los filósofos supuestamente están investigando acerca de las cosas que vemos en el mundo o que no vemos. Y supuestamente buscando a Dios. Pero dice el apóstol Pablo, no lo encuentran ni lo encontrarán. Porque no viene a través de un silogismo, a través de una conclusión, a través de un conocimiento supuesto. Y es por eso que entonces el apóstol Pablo les dice: no se engañen, porque no son palabras, no son lógicas, no son filosofías. Eso yo no les traje a ustedes, no les traje. Porque el testimonio del Señor es completamente diferente a una filosofía, a un conocimiento supuesto de los hombres. Y es por eso que nosotros debemos de aclarar este punto. El ser cristiano, el tener un conocimiento de Dios, no es una filosofía. No.
Todo lo que nosotros vemos a través de su palabra no es una filosofía. Cuando alguien se nos acerca y nos pregunta, ¿cuál es tu filosofía? No tenemos filosofía. Porque el conocimiento y el testimonio del Señor no es eso. No. El testimonio de Dios es lo que nosotros tenemos plasmado en su palabra y que nos enseña tocante a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el conocimiento de Dios es vida. Es vida para que nosotros la obtengamos. No nos atiborramos la mente, ni mucho menos nosotros llenamos nuestro corazón de asesorías filosóficas y conocimientos de esa naturaleza. Eso lo tenemos excluido y lo tenemos separado y es totalmente diferente. Por eso el apóstol Pablo les aclara y les dice, hermanos, yo fui a ustedes, pero eso sí, no fui con excelencia de palabras, no, ni mucho menos de sabiduría. Eso en mí no cabe, porque yo fui a anunciarles el testimonio de Dios. Ahora bien, ¿qué es el testimonio de Dios? En segundo lugar, es la persona de Jesucristo. Así de claro, así de llano. Es la persona de Jesucristo. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Exactamente. Sino a Jesucristo. Este es el testimonio de Dios. Y tenemos nosotros que aclararlo. Y que quede bien claro, para que nosotros podamos también asimilarlo y retenerlo, porque nos hemos equivocado muchas veces. Y cuántas veces incluso nos hemos acercado a alguna iglesia que se supone evangélica, creyente, cristiana, y vemos a una persona que se sube al púlpito y de todo habla, menos de Jesucristo. Menos de Jesucristo. Habla de sus experiencias personales, de cómo él era en la antigüedad, antiguamente, que cómo había llevado su vida, cuáles eran los pasos en los cuales él había andado, y se pone a hacer una apología de su propio pecado. Ese no es Jesucristo. Ese no es el testimonio de Dios. Da su testimonio, por eso dice, voy a dar mi testimonio. Pero Jesucristo no necesita de testimonios humanos. Dios no necesita que nosotros nos prediquemos. Por eso el apóstol Pablo, también hablando a los corintios, les decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos. Ay, no, ya no nos gusta. A nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Ya no nos gusta. Nos gusta ser los amos y señores. Y nos gusta que nos alaben y nos exalten. Porque nos predicamos a nosotros mismos. Y yo, hermanos, cuando andaba en el mundo. Y yo, hermanos, cuando andaba haciendo estas cosas. Yo, hermanos. Yo. Dice el apóstol Pablo. Yo les anuncié, hermanos, el testimonio de Dios. Y me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. A Jesucristo. El testimonio de Dios es el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Entonces, nosotros, para que realmente seamos fieles a Dios, debemos de dar testimonio claro de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos ocupamos de Jesucristo, ahí tenemos tema para toda la vida.
Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, toda su palabra nos habla acerca de Jesucristo, su obra, su naturaleza, su persona, su nombre. Es decir, todo aquello que concierne a nuestro Señor Jesucristo. Pero nos encanta a nosotros tomar el protagonismo. Y entonces nos predicamos a nosotros mismos. Antes que nada, nos predicamos a nosotros mismos. Cuando el testimonio de Dios es en realidad lo que nosotros debemos de ocuparnos. En lo que nosotros debemos de ocuparnos. En clarificar a la gente. En que la gente comprenda que el único medio a través del cual nosotros podemos acercarnos al Señor, a Dios, el único medio a través del cual nosotros tenemos el camino de la salvación es Jesucristo. Y no nosotros, no las personas, no nadie, no la organización. Incluso comienzan a hablar de organización. Es decir, temas totalmente ajenos al testimonio de Dios, ajenos a la palabra del Señor. Nuestro tema fundamental y único debe ser Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo era criticado, era menospreciado, incluso se le rechazaba. Y llegaron a acusarlo de que no era apóstol. ¿Por qué? Porque les predicaba a Jesucristo. Porque simple y llanamente les predicaba a Cristo. Ahora bien, una cosa debemos de aclarar. Si alguien tenía un conocimiento profundo de la filosofía, era el apóstol Pablo. ¿Y hasta qué punto podemos incluso imaginarnos, verlo? Podemos imaginar que tenía a lo mejor problemas con su mente, porque él deseaba hasta qué punto elevarse en expresiones rimbombantes para hacer notoria a todos los hombres la sabiduría y el conocimiento que él tenía, pero no, se reprimía su propio conocimiento, y él mismo incluso, como decía, golpeaba su cuerpo y lo mantenía en servidumbre para que predicara solamente a Jesucristo. Por eso decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo era el lema de su vida, era el tema de su vida, Cristo. Ahora bien, y cuando nosotros en realidad tengamos conciencia exactamente del testimonio de Dios, nos daremos cuenta que en realidad el único que satisface todos nuestros anhelos es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo les dio lo que ellos necesitaban. Y entonces llegaron a comprender y a entender que en realidad la única verdad y el único conocimiento verdadero era Jesucristo. Y ese es el testimonio de Dios. Ese es. Es por eso entonces que si nosotros anhelamos acercarnos a Dios y queremos realmente tener una experiencia personal con Dios, necesitamos a Cristo, porque es el único camino y es el único facultado para que entre Dios y los hombres puedan encontrar la verdad y el camino verdadero para con Dios. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo Jesús, nada más. Por eso entonces el apóstol Pablo daba testimonio personal de Jesucristo. Ahora bien, pero no solamente eso. En tercer lugar, el testimonio de Dios es
la crucifixión de Jesucristo. Es lo que nos dice aquí. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Crucificado. Por eso ese gran predicador Carlos Spurgeon dijo: predicar a Cristo sin su cruz es como negarle con un beso. Y es cierto. Cristo con su cruz, que es la vergüenza del mundo. Sí, es la vergüenza del mundo. Por eso nadie quiere la cruz de Cristo. Pero no la cruz de madera, esa cruz. No. La cruz. Su pasión, su muerte, su sacrificio, su sangre derramada. Esa es la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos decía y nos dice: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz de Cristo. Entonces, el testimonio de Dios es su crucifixión. Hermanos, un mensaje de Cristo sin su cruz es un mensaje totalmente errado. A Cristo lo necesitamos crucificado por nosotros en la cruz y resucitado de la tumba. Necesitamos su sangre, porque solamente a través de su sangre tenemos limpieza de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, nosotros necesitamos entender y asimilar en nuestro corazón que el testimonio de Dios es el testimonio que ha dado acerca de Cristo y su cruz. Cristo crucificado, expiando nuestras culpas, limpiando nuestros corazones por medio de su sangre, purificando nuestras mentes que están manchadas, cochambrosas a causa de la maldad. Lo único que puede limpiar nuestros corazones y que puede purificar nuestras mentes es la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Por eso mucha gente se sorprende, y grandes intelectuales, ¿cómo es que predican una crucifixión, un hombre que fue crucificado para salvación? Eso es lo que el apóstol Pablo se gloriaba en anunciar. Sí, es solamente a través de Jesucristo crucificado que nosotros podemos encontrar paz en nuestro corazón y paz en nuestra alma. Y nuestra mente descanso y tranquilidad a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el testimonio que nosotros tenemos de parte de Dios es exactamente esto. El apóstol Pablo no quería saber absolutamente nada de lo demás, nada. No quería añadirle, nunca quiso añadirle a la cruz de Cristo. Nunca quiso quitarle al Señor Jesucristo. Tenía que presentarlo de una manera clara, simple y sencilla. La cruz de nuestro Salvador. Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz. Ese es el testimonio de Dios. Y es el que nosotros debemos de reconocer y de aceptar como único medio para cada uno de nosotros. Cristo muriendo en la cruz, agonizando en la cruz, llevando nuestros pecados y nuestra condenación y trayendo paz a nuestros corazones a través de Cristo. Por eso entonces, nosotros debemos de ser también claros en nuestro mensaje. No somos nosotros, no tenemos nada. ¿Qué podemos nosotros predicar y proclamar? Ya dejemos eso de anunciar nuestros testimonios. Anunciamos el testimonio de Dios,
anunciemos y proclamemos a Jesucristo nuestro Señor, que es el mensaje que el apóstol Pablo se gozaba en anunciar a todas aquellas personas que querían escucharlo. Y los que no querían escucharlo se perdían a causa de sus pecados. Pero él tenía que ser claro en este punto. Y lo enfatizaba con el énfasis que solamente podía tener aquella persona prendada de Jesucristo, transformada por Jesucristo y cambiada por el Señor. Por eso, él tenía que anunciar el único medio a través del cual nosotros podemos ser salvos. Salvos por Jesucristo nuestro Señor. Este es el testimonio de Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.